Algo interesante de Soros es que invierte mucho más con la tripa. Un inversionista muy particular, muy original, que seguía quizás más por el instinto. Es que a veces la no ciencia se termina convirtiendo en ciencia. Y el tema de timing es importante. Yo creo que Soros juega muy bien ahí. Su sello distintivo fue justamente el trade del siglo, ¿no? Como se conoce cuando él apostó en contra de la libra esterlina y él se da cuenta de esa ineficiencia y de ese riesgo y apuesta en contra y gana el fondo más de $1,000 millones en un solo día. No importa si tienes mucha convicción y no le metiste las balas suficientes, hay que meterle la convicción o Él más dice, bien ser hay que ir a la congruentes. yugular, así dice, hay que ir a la yugular cuando se debe de... Cuando tienes esa convicción, y sí, es muy importante no nomás en qué invertir, sino cuándo hay que meterle más duro, ¿no? Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Invertir. El día de hoy vamos a hablar de un inversionista que quebró al Banco de Inglaterra. Querido Comet, ¿cómo estás? Qué fuerte, ¿no? Que ese sea tu currículum, quebrar al Banco de Inglaterra. Yo muy bien, flaco, muy entusiasmado y como siempre hambriento por este tipo de conversaciones, sobre todo porque George Soros sí es un inversionista muy particular, muy original, que seguía quizás más por el instinto y por otras herramientas que por los números y lo que hemos repasado de inversionistas anteriores. Es bastante distinta su filosofía. Él es un filósofo y creo que nos vamos a divertir viendo ahí las travesuras que ha hecho quebrando en el Banco de Inglaterra, la cantidad de dinero que ha generado. Es también un filántropo. Ha donado más de 32 billones de su dinero. Y eso equivale a más del 60% de lo que ha generado en su carrera. Entonces, un filántropo se mete mucho al tema de política liberal. En fin, es alguien que da muchísimo de qué hablar. Y hablaremos de eso. Él es controversial, muy controversial, y hablaremos también de eso. El alquimista de las finanzas, que por cierto tiene un libro que se llama Alquimia de las Finanzas, del que vamos a regalar también 10 copias. Entonces, vamos a regalar 10 copias del libro de George Soros, el libro más popular de George Soros. ¿A los que hagan qué, mi querido Comet? Pues que nos pongan ahí en los comentarios, yo creo que una idea de inversión, pero más al estilo George Soros. A las Soros. Sí, a las Soros. Con una fuerte reflexivity o algo de lo que hablaremos en el episodio. De lo que hablemos, de lo que aprendan en este episodio, relacionarlo a una idea de inversión y ponerlo, y vamos a escoger y vamos a mandar 10 libros de The Alchemy of Finance. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es como entre magia y ciencia, ¿no? Y que eso tiene mucho que ver también con su filosofía de inversión. La alquimia tema es también de espiritualidad. Espiritualidad, tema de entre química también, física. Y digo, él es muy particular porque pues él estudió filosofía, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar, pero es un filósofo. Y pues bueno, nos arrancamos, ¿no? Nos arrancamos y la realidad nuevamente, ¿no? Dentro del arte de invertir, dentro de la exploración de estos artistas, es que muchos de ellos tienen estas interdisciplinas que los hacen tan buenos inversionistas. Al final del día, invertir es eso, yo siempre lo he dicho, invertir es ir al futuro, ver qué está pasando en el futuro, regresar al presente y tomar decisiones. Y los filósofos, las personas que se cuestionan, que se hacen preguntas, hablamos de Michael Burry, que también es doctor, ¿no? Médico, tienen esta capacidad de ver el mundo desde otros lentes, ¿no? Sí, es una visión distinta de la realidad, una visión original de la realidad, ¿no? Tú ves las cosas de una manera, yo de otra, pero al final existe una verdad, al menos por un momento. Dicen que un reloj descompuesto da bien la hora 2 veces al día, ¿no? Así es, a veces. Y el tema de timing es importante. Yo creo que Soros juega muy bien ahí, tiene una teoría muy muy interesante, que es la teoría de reflexividad, que vamos a meternos. Pero bueno, empezamos con dónde nace, en qué año nace. ¿Quieres echártelo tú? ¿Empiezo pues yo? A ver, nace en Hungría, es sobreviviente del nazismo. En su momento nace en una época muy complicada, en un país muy complicado, en toda una región en guerra, y emigra a Inglaterra.
en donde estudia en el London School of Economics y donde conoce al que fue su gran mentor, ¿no? Karl Popper. Karl Popper, que es uno de los más grandes filósofos, una persona que también ha influido muchísimo a otros grandes inversionistas, como es el caso de Naval Ravikant. De hecho, mucha de la teoría de David Deutsch, que es el filósofo favorito de Naval Ravikant, que para los que me conozcan saben que Naval Ravikant es una persona muy importante en mi manera de pensar, pues viene de ahí, viene de Karl Popper, ¿no? Karl Popper lo que propone es que a veces la no ciencia se termina convirtiendo en ciencia. Y claro, porque cuando te pones a analizar el método científico, pues el método científico lo que refuta es los convencionalismos, ¿no? Pero no, es una búsqueda de la verdad, pero no es la verdad per se. Es ese mismo el pursuit de la ciencia el que también persigue George Soros, ¿no? A través de la filosofía, en este caso de Karl Popper. Sí, Soros también es un nombre autodesignado. Soros significa el siguiente en línea o el sucesor designado, porque se tienen que cambiar el nombre cuando huyen de Hungría por el Holocausto, como bien lo mencionas. Acaba en Inglaterra, estudia una licenciatura en filosofía en 1951. Ahí es donde tiene ahora sí que este mentor de Karl Popper y arranca un poco después su carrera como inversionista en 1956, cuando se muda a la ciudad de Nueva York y empieza como analista de valores europeos. Una carrera, yo creo que en algunos despachos pequeños, nada muy rimbombante. Y tenía como objetivo inicial ahorrar $500,000 en 5 años y luego regresar a Inglaterra para dedicarse a la filosofía. Ese era como que su plan de vida, ¿no? Sin embargo, pues se queda en este ámbito financiero. En 1969 lanza su primer hedge fund, que se llama Double Eagle, y lo empieza levantando $4 millones y $250,000 los pone él, ¿no? Ese es su inicio como fund manager, después de una carrera, yo creo que como analista de valores europeos y en algunas firmas que no van a reconocer los nombres, pero ahí es donde empieza realmente en 1969 en Double Eagle, ¿no? Un inversionista que estaba centrado también en entender la parte macroeconómica, ¿no? De los distintos países, regiones, etcétera, que su sello distintivo fue justamente el trade del siglo, ¿no? Como se conoce cuando él apostó en contra de la libra esterlina y, bueno, básicamente por el mecanismo que tenían también de cambio de divisas entre el mercado, y él se da cuenta de esa ineficiencia y de ese riesgo y apuesta en contra y gana el fondo más de $1,000 millones en un solo día. Sí, mira, ese trade es muy interesante. Si quieres, yo creo que vale la pena meternos ahí. Me voy un poquito atrás porque antes de que haga este trade tiene un recorrido interesante. Este fondo Double Eagle se convierte en el Quantum Fund y tiene muy buen desempeño y llega a manejar $400 millones en 1981, o sea, de los 4 de 1970 hace 400 en 1981. Digo, también porque pues jala lana con buenos retornos, ¿no? Tiene algunos años con pérdidas significativas que hace que salgan tantito dinero. Creo que en 1981 tiene una caída de 22% el fondo y sale tantito dinero. Pero donde viene el parteaguas y donde ahí se vuelve ahora sí que una leyenda es con este trade que hablas de que quiebra al Banco de Inglaterra. ¿Y cómo lo logra? Esto sucede es en 1992. Uh-huh. Recordemos que Alemania se unifica en 1990 y en ese momento voy a dar un poquito el contexto económico de Europa y cómo anticipa y con quién ejecuta este trade, porque uno de los autores, no intelectual, pero bueno, que estuvo ahí apoyando, que era el Chief Investment Officer de George Soros, es Scott Bessent. Uh-huh. Y Scott Bessent... El ahora secretario del Tesoro. El ahora secretario del Tesoro de Donald Trump. Y otro, el portafolio manager de... Stanley Druckenmiller. De George Soros, es Stanley Druckenmiller, que creo que da también para dar su propio capítulo, el buen Druckenmiller. Sobre todo, muy buenos aprendizajes en la burbuja de Internet en 1999, en los 2000s.
y también súper exitoso, ¿no? Pero pues ¿cómo no vas a ser exitoso si tu mentor es George Soros? Pero bueno, regresando, estaba el tema de esta Alemania unificada, que estaba creciendo a ritmos muy acelerados económicamente y estaban ahora sí que incentivando la economía, pero con una tasa de inflación controlada. Entonces, en Inglaterra sucedía un poco lo contrario. Vienen saliendo de una recesión y la libra esterlina pues, dominaba, ahora sí, era la moneda predominante de Europa. Del mundo, por muchos años. Y empieza esta tesis del equipo de George Soros en donde dicen, está sobrevaluada. ¿Por qué está sobrevaluada? Porque van a tener que bajar tasas, quizás, porque no está arrancando la economía, y porque las tasas de Alemania están más altas. Y entonces va a haber un flujo de capital hacia allá. Exacto, natural. va a haber El famoso carry trade. el famoso carry trade. Van a empezar a vender las libras y se van a ir a una tasa que paga más en una economía que está mejor, ¿no? ¿Por qué te irías a una tasa que paga menos en una economía que está más débil, ¿no? Y empieza aquí a hacer poco a poco. En ese momento manejaba 5 billion y le dice Scott Bessent, hay que meterle el 1.5 billón del fondo a este el 30% trade. del fondo. Tenemos mucha convicción de que va a suceder. Y aparte lo veían como un tema asimétrico, porque ellos decían, está haciendo mucho el Banco Central de Inglaterra para que no pierda valor la libra. ¿Y qué hacían? Vender reservas. Vendían las reservas de otras monedas, entre ellas era el marco alemán, ¿no? Ahora esto, pues no puedes de repente quedarte sin una canasta diversificada como Banco Central y tener todo en tu propia moneda, porque te quedas sin herramientas, ¿no? Y aparte se acaba la gasolina, ¿no? Se acaba la gasolina. Y ellos estaban defendiendo mucho el precio de la libra esterlina y veían que apenas se sostenía, ¿no? Entonces dices, si hacemos una apuesta fuerte en el rumbo contrario, podemos causar ahora sí que un efecto en cadena, claro, que se empiece a bajar y en un momento tenga que dejar de soltar porque no hace sentido, más bien que suelte el Banco Central. Y pues ellos lo veían como la libra esterlina, si acaso va a subir 1%, pero trae una probabilidad de que se caiga 15%. Lo veían así, veían esa simetría en el trade, que yo creo que es algo que siempre hay que ver, ¿no? Hay que buscar esa simetría. Tú lo viste con Bitcoin, decías, bueno, si le meto algo a Bitcoin y lo pierdo todo, pues quizás no me afecta, pero si hago 20 veces mi dinero y creo que tiene el potencial de que este nuevo cambio de paradigma de lo que es el dinero y cómo se mueve y la descentralización, algo similar aquí sucedía, ¿no? Entonces ejecutan el trade poco a poco y van presionando. Ahí muy interesante porque hay una anécdota de pues, una entrevista con el mero del Banco Central alemán, que como que le trata de doblar la mano a los ingleses y él dice, sí, menos. Un poco lo que está sucediendo ahorita con Trump. Y China. Y Powell. ¿no? Powell, claro. Que le dice, baja tasas, pues menos bajo tasas y en público me estás tratando de humillar y decir que baje las tasas. ¿Quién eres tú? O sea, no tienes autoridad sobre mí, en este caso un inglés con un alemán. Claro, aparte con el contexto histórico de los dos países, imagínate que un alemán te esté diciendo que bajes tasas para que no se vaya la libra al carajo, ¿no? Entonces, en fin, sale el alemán como que a dar pistas, porque en ese momento también hay una devaluación de la moneda de Italia, y sale y dice en una publicación, en una entrevista, dice, mira, estamos viendo la caída en la devaluación de los italianos y hay otro país, no dice el nombre, que yo creo que tiene que devaluar su moneda. Se está tardando. Haciendo referencia a Inglaterra. Y en ese momento, todo esto, pues los trades entre las oficinas de Nueva York y de Europa, entre Scott Bessent y Druckenmiller, pum, le empiezan a echar más gasolina a la fogata y empiezan a vender más y más y más. Y dado la convicción, Soros dice, si tenemos un alto nivel de certeza, no hay que apostar 1.5 billón. El fondo vale 5. Dice, hay que apostar 15 billón. Y hay que apalancarnos. Y
Y digo, no, era un trade apalancado en sí porque es una venta en corto de la libra esterlina. Entonces lo que hacían ellos era que pedían préstamos en libras, Claro. vendían la libra y compraban el marco alemán. Eso era como lo ejecutaban, ¿no? Esperaban la caída de la libra y pues después otra vez regresan a la libra y regresan el préstamo en libras. Así es como se ejecutó. Explicaste en el capítulo de Michael Burry la venta en corto. Esto es tal cual una venta en corto, ¿no? Y además, como son divisas, pues no tienden a tener movimientos tan fuertes. Entonces, apalancar de 3-1 tampoco es algo tan descabellado. Y así lo hicieron. No, creo que no llegan a los 15 billion, pero esta es otra de las lecciones de Soros, que cuando traes la nuez o traes el par de ases hay que apostar fuerte, ¿no? Porque qué fácil es tener la razón, pero si no le mides también bien al tema de con qué monto, cuando hay que ser agresivo cuando tienes un nivel alto de convicción y de certeza de que de tu inversión. Claro. Porque si no, si tus mejores ideas eres tibio, y qué fea es esa palabra, ¿no? Yo siempre, si quiero humillar a alguien, insultar a alguien, eres un tibio, porque pues es horrible, ¿no? Ya, ahí es cuando hay que hacer esas apuestas pues más arriesgadas y meterle un poquito más de punch, porque son las que te llevan a generar riqueza. Tú siempre hablas mucho de preservar riqueza y generar riqueza. Para generar riqueza hay que tomar más riesgo cuando hay más nivel de certeza, ¿no? Entonces sucede esto y el caso es que acaban quebrando al Banco de Inglaterra, doblan las manitas, en el sentido, digo, no quiebra como tal, pero doblan las manitas y se echan un Hail Mary, como quien dice, una última movida y suben la tasa de interés 2% en un día, como para rescatar un poco... pues sí, la moneda. La moneda y jalar esos flujos y ven que no se mueve y más le meten el tema de más venta. De estos cuates le avientan gasolina. No son, o sea, son montos importantes para el mercado cambiario. Entonces, digo, ahorita también un billón y suena poquito, pero en ese momento... Sí. Haber sido 10 Este trade, pues sí, les generó justo ese $1 billón de puro retorno, ¿no? En poco tiempo. Y cobran ese 15% en un trade de divisas, apostando en la devaluación. Y ahí se vuelve muy famoso Soros y lo mantienen muy en secreto y dicen... hay una anécdota que como que no era de high fives o sea, que como que nomás sonreían porque tenían la razón estos tres, Druckenmiller, Bessent y Soros, pero que lo tratan de mantener, pues, abajo del agua porque nadie quiere ganarse enemigos, ¿no? Claro, porque aparte, pues digo, no nada más es el Banco Central de Inglaterra, sino son todas las personas que viven en Inglaterra, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y ahí también hay dos cosas que creo que son relevantes. Una es, pues si es ético o moral apostar en contra de la sociedad, de cierta manera, que es una pregunta tal vez de otro programa. Él es su teoría de que los mercados regulan y ajustan las cosas. Claro, ¿no? pero ahí entra el otro tema, que es, pues también qué tanto estuvo eso influenciado por la misma presión o participación. Claro, ahorita vamos a entrar a la teoría. ¿Qué tan manipulado estuvo Este es un ejemplo de la teoría de la reflexividad que vamos a meternos, que esa es su teoría y es un poco como invierte. Pero este es un ejemplo vivo porque él es un poco el que ocasiona o el que detona el movimiento en el mercado. Correcto. ¿no? Y digo, lo voy a decir así como de la manera más sencilla. La teoría de reflexividad, él dice que las percepciones y el actuar de las masas en los mercados cambian los fundamentales en los mercados. Cambia la realidad. Cambia la realidad, se vuelve este loop y ahorita me gustaría que nos des unos ejemplos ahorita. Ahorita le entramos, por supuesto. Le entramos ese, pero nada más para cerrar el tema del Banco de Inglaterra porque se me hace interesante que de repente esto se volvió público porque salió el CEO de Fiat, Agnelli, y dice, no, pues es que yo hice más dinero con mi inversión en el Soros Fund que con mi empresa Fiat, el dueño y director general de Fiat. Y ahí salió a la luz el trade del hombre que quebró al Banco de Inglaterra, ¿no? Yeah. Con este equipo, y es uno de los trades icónicos por lo bien ejecutado que estuvo, lo bien planeado, y cómo es esta profecía que se vuelve realidad, porque ellos son los que un poco causan esa dinámica. Esa dinámica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le diste al clavo. La reflexibilidad es una profecía autocumplida. Y básicamente lo que dice Soros y lo que propone Soros
es que en función de que las acciones, los activos y demás se mueven en cierta dirección, más factible se vuelve la tesis de inversión de ese activo, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo para mí, porque además tiene muchísima reflexividad, es Bitcoin. Y bueno, ya me conocen y saben lo apasionado que soy del tema. Pero bueno, básicamente, Bitcoin, la tesis de valor es que es un resguardo de valor que es mucho mejor que el dólar americano y que el oro mismo, ¿no? Que tiene mejores propiedades que el oro. Y si el oro hoy vale 20 trillones de dólares y Bitcoin vale 2, pues en fin, por las naturalezas y capacidades de Bitcoin, Bitcoin debería de tener más valor que el oro y debería ganar mercado, etcétera, ¿no? Ahora, el tema central de esto es, en función de que Bitcoin vale más, la tesis de Bitcoin se vuelve más atractiva, porque entonces ya se vuelve más deseable como resguardo de valor. Hoy que estamos en 2 trillones de dólares, pues claro, ya inclusive Estados Unidos tiene un fondo estratégico de Bitcoin. Hay muchísimas empresas públicas que las tesorerías están invirtiendo en Bitcoin, algo que hubiera sido impensable. Si Bitcoin valiera una décima parte o nunca hubiera levantado de $1,000, la probabilidad de éxito de Bitcoin sería mucho menor. Ahora, no nada más es en función de que las cosas suben, la reflexividad también es cuando bajan. Y lo puedes ver también en los ciclos de Bitcoin, ¿no? Bitcoin pues ha pasado de valer $1,000 a valer 19,000, después se regresó a 3,000, de 3,000 se fue a 67,000, de 67,000 se regresó a 15,000 y de 15,000 ahora estamos en 100,000. Y en esos ciclos también de bajada, también hay reflexividad. También hay reflexividad claramente por lo mismo, porque en función de que Bitcoin vale menos, la percepción de que Bitcoin no va a lograr ser ese resguardo de valor es mayor. Y esto lo que dice es básicamente, y por eso es tan importante el background filosófico, psicológico del mismo George Soros, porque tiene mucho que ver con el entendimiento del comportamiento humano. Los seres humanos somos altamente influenciables por la percepción que tenemos de las cosas, no por la realidad. Y la percepción sí forma entonces la realidad, porque si nosotros estamos divulgando ideas y esas ideas se empiezan a materializar en las personas, en las mentes de las personas, como fue el caso de Bitcoin. Bitcoin básicamente es un virus. Es un virus que ha sido comunicado a través de las personas y a través de que más personas creen en Bitcoin, entonces Bitcoin sube de valor, ¿no? Y así con cualquier otro movimiento. Si la gente no hubiera La narrativa es muy importante. La narrativa, ¿no?, es poderosísima, ¿no? No. Y en ese caso, pues también, obviamente con el poder y la influencia que tenía George Soros, no nada más en los bolsillos, sino también probablemente en todo su círculo de influencia, pudo entonces también generar esta narrativa. Y independientemente de que seguro estaba a punto de romperse la libra esterlina, él provocar que se rompiera más rápido y que eso generara este efecto en cadena y la reflexividad misma que generó ese movimiento. Sí, o sea, los precios de mercado a menudo son impulsados por narrativas y por ideas, ¿no? Tesla, hablábamos de Tesla. Tesla es un gran ejemplo ahorita que le dices. No se mueve por fundamentales económicos, sino por este tema de narrativa. Y hay una retroalimentación circular, ¿no? Porque las percepciones y acciones de los inversionistas influyen en los fundamentos. Vamos a poner el ejemplo de Tesla. Tesla, alguien agarra y dice, el futuro es el coche eléctrico y yo le voy a meter. Y empieza a subir el precio de la acción sin los fundamentales, ¿eh? Y de repente otra persona dice, sí, el futuro es verde, Empieza a subir el precio. Los fundamentales no han cambiado. Pero llega un momento en donde Tesla puede levantar capital a una valuación más alta sin diluirse y conseguir capital más barato y conseguir mejores socios porque ya la narrativa está en el mercado, ¿no? Oye, hice un partnership con tal o quizás ya las gasolineras son del pasado, va a haber este network de cambio de baterías que sí empezó también. Uh-huh. Entonces empieza la narrativa a jalar y más gente empieza a subirse a la narrativa. Y esa narrativa hace posible que los fundamentales sean positivos, porque Tesla levanta capital a mejores términos, ya tiene buenos partnerships, empiezan inversionistas con cierto grado de influencia, ¿no? Y si de repente agarras y dices, pues Tesla es el futuro y Ford te mete, pues te pasa 5 de los mejores ingenieros. Estoy tratando de como que desmenuzar la idea de reflexividad. Uh-huh. Se vuelve una profecía que se empieza a cumplir. Claro. ¿No? Y lo que dice Soros es que las distorsiones significativas en los precios crean burbujas. Y aquí hay algo que me encanta. Porque las burbujas, yo creo que son las mejores maneras de perder todo tu dinero o de hacer mucho dinero muy rápido. Soros dice, yo cuando veo una burbuja, corro
y le entro porque es como echarle gasolina a una fogata, ¿no? Y a mí me cambió mucho la forma de pensar de las burbujas, porque yo, siendo muy sesgado al tema fundamental, me daban mucho miedo. Y ahora cuando veo una me encanta, porque sé que puedes hacer dinero rápido. Y si te sales bien, puede ser una gran oportunidad. Porque las burbujas, tipo, hay unas que no he participado. La que más se me viene a la mente ahorita es Palantir. Palantir es una empresa que cotiza 600 veces ventas de temas de inteligencia artificial, que yo creo que los fundamentales no están ahí, pero no es la tesis. No siempre tienes que tener una tesis fundamental. Te puedes adaptar como camaleón e identificar este tema. Yo creo que en algunas burbujas que he participado que han sido muy rentables, era de los ICOs y de los shitcoins. ¿Te acuerdas de las? Claro. En el tema de cripto. Y sabía que era una burbuja, pero sabíamos, o en el tema de la pandemia también. Hubo una desconexión de los fundamentales porque estabas encerrado en tu casa, la economía estaba parada y las acciones estaban subiendo. Pues habían regalado dinero y la gente no tenía nada que hacer, ¿no? Exactamente. Y ahora cuando veo una burbuja me la pienso, ¿no? De repente, una de las acciones que me gustaba mucho, que ya está, creo que está entrando, se está desconectando de los fundamentales, es Robinhood. Porque creo que habían ejecutado bien y de repente ahorita pues ya subió demasiado y ya está en nivel burbuja, pero pues tampoco quieres vender en medio de una burbuja porque eso es cuando la burbuja entra, pues la gente no voltea a ver los fundamentales, se empieza a correr la voz y entran una burbuja muy interesante en donde varios de los inversionistas retail le ganaron a los inversionistas institucionales. Fue el tema del Kitty de GameStop. Sí. De Roaring Kitty. Que también hay una película excelente, se me fue ahorita el nombre de... Dumb Money se llama. Dumb Money. Se los recomiendo mucho. Pero en esa burbuja, pues, le estaban metiendo a GameStop porque la narrativa era... No, porque este cuate fue... Roaring Kitty era el Soros del retail. O sea, ponte a pensar. Fue el que sabía cómo romper el mercado y sabía además tener la influencia de todas las personas, redes sociales y demás. Y dijo, vamos todos. Sí, y decía el término de Diamond Hands, no vamos a vender, pero era un tema ya de religión, o sea, era como... Sí, de culto. De culto, de no voy a vender mis acciones de GameStop porque hay fondos que la están shorteando, institucionales, y son los típicos de Wall Street, avaros que tienen su casa en los Hamptons. Claro, que nos quieren quebrar a nosotros. Aparte un tema cultural ahí de gaming, porque el gamer es el que le gusta ese tipo de... Contracultural, ¿no? O sea, ir en contra del sistema. Exacto. Pero es un tema muy interesante la burbuja de GameStop y ha sucedido, pero yo ya cuando veo una burbuja quizás no me asusto, nomás trato de ver. La última que recuerdo que también la comentamos fue la burbuja de Quantum Computing, ¿no? De Quantum Computing. Sí, lo comentamos ahí con el buen Pablo Sánchez. Sí. Pero sabiendo, sí lo comentamos, dijimos, mira, esto probablemente es una burbuja, porque las empresas de Quantum quizás todavía no están ahí, quizás el ganador es Google o alguien de esa talla. Pero ¿no? se dispararon en 3 semanas, no sé, y era como, 200, a 300, ver, aquí 500%. puedes hacer 20% en 2 días. Claro, o 100%. Y si no eres muy greedy y te sales, pues es un buen casque, pero está en la cubeta de casque y de riesgo. Yo no recomiendo que así manejen sus patrimonios. Pero aquí vamos a hablar de todas las técnicas y de todos los colores de y sabores todos los artes de y todos los inversionistas. artistas. Algo interesante de Soros es que invierte mucho más con la tripa. ¿Tú tomas decisiones con la tripa o eres muy racional? Yo de repente sí soy medio visceral en las decisiones muy importantes. Siento que tienes que tener algo de tripa y de instinto y de... Yo suelo ser más racional, pero entiendo esto que dices. O sea, hay ciertas cosas, la intuición misma, ¿no? Que es algo que pareciera, pues vive dentro de nosotros, ¿no? Y eso, pues de repente sientes en el estómago, ¿no? En la tripa. Sí, y dice que George Soros vende cuando le empieza a oler, ¿no? Le empieza a oler la espalda. Sí, él dice que cuando... Imagínate, aquí hay otra teoría de la reflexividad. Él dice que hace cambios en su portafolio cuando le duele la espalda. Porque es algo que que su cuerpo siente. Sí, que su cuerpo siente. Y si crees más en esas cosas, yo creo que a todos los que le gustan, y a nuestro público de mujeres, que me gustaría que fuera más, nos ven más hombres, pero que les gustan los horóscopos y que sé que Venus se alinea con Marte y cómo está tu Neptuno y esas cosas que yo la verdad no le sé, o que te leen las cartas o ese tipo de cosas más astrales. Pues Soros es más así. Soros es ese... Pues es por eso el alquimista de las finanzas. Exacto, ¿no? Y él
Dice, cuando me duele la espalda, pero imagínate que es por un dolorcito de la espalda, él acaba revisando la libra esterlina y acaba tronando al Banco de Inglaterra. Eso es Reflexivity a más no poder, ¿no? Es el butterfly effect que llaman, ¿no? El efecto mariposa. Un dolor de espalda de un húngaro, de repente acabó por tronar el Banco de Inglaterra. Sí. Y los mercados así son. De repente hay este chispazo que se hacen los efectos en cadena. De hecho, hay un meme que me encanta, que seguro lo has visto, que es un cuate que grita bye y se va haciendo el teléfono descompuesto y al final llega como Cell, pero alguien como que Sí. en el camino se va desvirtuando y es un teléfono descompuesto, ¿no? Vamos a poner aquí el meme porque creo que es muy cómico y muy acertado en el arte de invertir. Así sucede, de repente son cosas que detonan estos movimientos en los mercados y nunca sabes cuando un arancel o una política acaba por ser una crisis. Ahorita estábamos hablando de temas arancelarios y se hablaba de una recesión en Estados Unidos con alta probabilidad. ¿Por qué? Porque afectas la inflación y la inflación afecta la decisión de tasas y eso afecta el tema económico y eso afecta y acabas que por una decisión política y por miedo los inversionistas quizás sacan su dinero del mercado, caen los mercados, dejan de consumir, ¿no? Porque ya hay incertidumbre. Claro, pero porque la reflexibilidad también es parte de la economía. O sea, todo es parte de un sistema, ¿no? Y cuando mueves ciertas partes del sistema, y creo que eso lo entiende muy bien George Soros, él sabía cuáles son los puntos palanca que más mueven a los distintos sistemas, ¿no? Empezando por el Banco de Inglaterra y la libra esterlina, ¿no? En ese caso. Pero también sucede lo mismo con las economías. Como tú dices, cuando mueves un factor como puede ser el tema de los aranceles, pues eso puede afectar mucho el Producto Interno Bruto, también puede afectar mucho, en este caso, las importaciones, que tales puedan ser insumos para las distintas cadenas de producción que tienes. Obviamente eso le empieza a pegar también a la gente de manera general. Tal vez empiezan a correr a la gente, empiezan a deteriorarse las condiciones económicas, entonces desacelera el consumo y demás. Entonces a lo que voy es que este concepto de reflexividad es muy importante, porque de verdad eso sí sucede, la percepción crea la realidad. Y cuando la gente empieza a ver miedo ahí afuera, y empiezan a ver que está corriendo gente, y empiezan a ver que las cosas están mal, la gente se empieza a guardar y empieza a cambiar su comportamiento, y eso empieza a generar la nueva realidad, ¿no? Lo decías muy bien en el caso de Tesla, lo platicamos ahora en el caso de Bitcoin. También sucede eso en las economías, ¿no? Y por eso, pues, Donald Trump es el mago de las narrativas, ¿no? Entonces sale y dice, no, todo está perfecto y todo está mejor que nunca. Y bueno, pues que hasta le salió, porque ahora estamos en máximos históricos. Pero lo que es importante que la gente comprenda, que es algo que a mí me ha definido muchísimo, es que las cosas hay que creerlas para verlas. Mucha gente piensa todo lo contrario, ¿no? Dice, no, ver para creer y yo, las cosas reales y demás. Por supuesto que no. Las personas que han tenido la capacidad de crear el futuro están creando el mundo, están influenciando al mundo y están creando esas propias narrativas que tienen en sus cabezas. Elon Musk, Steve Jobs, George Soros, están perfilando al mundo en función de lo que ellos creen y de las ideas que ellos creen que son importantes. Lo mismo está haciendo ahorita Michael Saylor, entre otros muchos, ¿no? Michael Saylor, que también hablaremos probablemente de él, pues lo que hizo es que él entendió el efecto George Soros dentro de Bitcoin. Entonces dijo, ¿cómo le puedo hacer para yo generar esa disrupción que en su momento George Soros generó con la libra esterlina, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para meterle una bazooka? Aparte, los incentivos están alineados. O sea, el cuate trae todo su dinero en Bitcoin, todo su patrimonio. Todo su patrimonio, pero no nada más eso. Se está financiando al 0%, digo, porque también empezó esto en 2022 o 2023. Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy. Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy. MicroStrategy, ya hablaremos de eso porque creo que me parece bien interesante. Es una empresa que vendían software y que decidieron llenar la tesorería. Tenían como $300 millones en su momento, o 300, 400, de bitcoins. Pero no nada más eso, sino empezaron a generar toda una ingeniería de financiamiento que les ha permitido financiarse casi al 0% con deuda convertible que además están levantando cada vez más y más porque está atada al precio de Bitcoin. Entonces, todos los bondholders tienen ciertos seguros, ¿no? Tienen ciertas garantías de que
en fin, van a tener su dinero de regreso, pero además tienen una opción también para convertir acciones. Entonces, si empieza a subir, se vuelve reflexividad en su máxima expresión, porque en función de que sube más, los inversionistas convierten, pero eso les da capacidad también para levantar más deuda y seguirse apalancando. Y hoy MicroStrategy tiene más de 600,000 bitcoins, que es como el 5% del total, un poquito menos, 3% de los bitcoins en circulación. Entonces, o sea, es increíble, pero ya muchas personas han adoptado la misma estrategia de George Soros para poder entonces materializar o crear de su percepción y de su idea la realidad. Sí, y aquí tocaste un tema interesante que tanto Musk como George Soros han estado muy cerca de activismo político y buscan su manera de influir, de ser jueces y parte, ¿no? Imagínate si tienes una potencia ahí porque tienes realmente injerencia y tus contactos están, es el presidente de Estados Unidos, se ve que quieren estar ahí para influir. Pueden cambiar las reglas del juego. Y las cambian, ¿no? Las cambian, pero eso ha sido también criticado mucho de Soros, el tema del activismo político, financiado candidatos demócratas desde Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, Y otros muchos que no se conocen, hasta es un liberal en espíritu, está a favor de muchas cosas y muchas de ellas controversiales, ¿no? No muchas de ellas que no han tenido sus frutos, pero también se le critica mucho de eso, ¿no? De qué tanto poder es bueno, ¿no? Como dicen por ahí, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es el caso de este tipo de personajes, ¿no? Que también a través de su influencia tanto política como de su capacidad económica y de persuasión, pues logran hacer estos cambios sistémicos en el mundo. A veces para crear patrimonio personal y tal vez también, como dices, pues ha donado 32,000 millones de dólares, ¿no? Es un filántropo y también ha hecho mucho bien. Yo creo que no hay que ver a las personas como buenas o como malas, sino simplemente entenderlas dentro de sus virtudes y dentro de las cosas también con las que tal vez no estemos de acuerdo. Sí ha sido controversial, se opuso mucho al Brexit, apoyó firmemente a Ucrania contra Rusia, en fin, creo que se ha manifestado también en contra de China y Xi Jinping, y usa sus balas, pues 32,000 millones de donaciones, muchos han sido a donde también algo cree él, en lo que cree él, ¿no? Y ha sido un gran mentor, ¿no? Como decías ya de Stanley Druckenmiller, probablemente el más famoso de las personas que han colaborado con él, pero también nos deja grandes reflexiones, Conveto. Entonces, a ver si podemos entrar algunas de ellas para ir cerrando el episodio. La primera es esta que decía de la percepción crea la realidad. Me parece muy importante. Yo creo que si la gente se lleva un concepto, que se queden con este concepto de la reflexividad, porque de verdad esto les va a ayudar mucho más allá de las inversiones. Aquí siempre lo hemos dicho, hay que formar nuestro propio criterio, pero también las inversiones son una gran analogía de la vida. Entonces hay que ver también dónde podemos tener reflexividad en nuestras propias vidas. No trata de tener la razón, sino de cuándo la tienes, cuánto apostaste en ella, ¿no? Lo que decías, no importa si tienes mucha convicción y no le metiste las balas suficientes, hay que meterle la convicción o Él más dice, bien ser hay que ir a la congruentes, yugular, ¿no? así dice, hay que ir a la yugular cuando se debe de, cuando tienes esa convicción. Y sí, es muy importante no nomás en qué invertir, sino cuando hay que meterle más duro, ¿no? Cuando hay que meterle, cuando hay que irnos all in, Sí. ¿no? El riesgo no se evita, se gestiona. También ha sido un gran gestor del riesgo, también por la naturaleza del fondo. La imperfección del conocimiento y de los mercados es tu ventaja. A veces creemos que los mercados son perfectos. Sí, son perfectos porque es lo que es el consenso de todas las personas que participamos en ellos. Pero tienen muchas imperfecciones y hay muchas simetrías, hay muchas oportunidades. Y muchas de ellas se van a materializar en el corto plazo y a otras tendrás que esperar más. Pero creo que también ha sido él un gran ejemplo de poder capitalizar esas imperfecciones que tiene el mercado, ¿no? Específicamente con el tema de la libra esterlina. Comet, ¿qué más? Él también tiene un dicho que es interesante, que su éxito se debe a su capacidad para reconocer cuando sus predicciones son incorrectas, ¿no? Entonces, y esto es también de Charlie Munger, que vamos a adentrarnos también en su filosofía, pero él dice invert. Invert es como que voltea y dime cómo estoy mal. ¿Dónde la estoy regando? ¿O por qué estoy mal? ¿No? Porque es lo que creo. Ahora sí que ser tu propio abogado del diablo, ¿no? Estoy mal. ¿Por qué estoy mal? ¿Dónde está fallando mi ángulo?
Absolutamente. Y hay unas frases que también me encantan y hablaremos un par de ellas. Algunas me las compartiste tú. Dice, si invertir es entretenido, si te estás divirtiendo, probablemente no estás ganando dinero. Otra que me pasaste que me encantó, la voy a decir en inglés porque suena mejor. I'm only rich because I know when I'm wrong. Soy rico porque sé cuando estoy equivocado. O sea, qué importante es no nada más saber cuando tienes razón, sino también saber cuando no la tienes. Y reconocerlo y aceptarlo y evitar esos errores también hacia adelante, ¿no? O cuando estás a punto de cometer un error, como que... Otra para mí es el tema de la intuición que platicamos. Yo creo que él sí es un talento, sí tiene ese... Invertir es un arte, pero para Soros invertir es más una magia negra, ¿no? O sea, es ese tema de que... Y digo, a veces puedes tener suerte, ¿no? También la suerte es algo que es factor. Si estos inversionistas con los mismos conocimientos y las mismas reglas y las mismas filosofías, si le cambias una ecuación de timing en su carrera, quizás no serían lo que son. Sí, absolutamente. ¿No? Yo creo que además, pues la intuición de cierta manera es como la inteligencia acumulada que tienes hoy en el presente, ¿no? Porque hay muchas veces que tus sesgos te pueden llevar para aquí y para allá, pero te pasa, ¿no? Cuando estás así de que estás sobrepensando ciertas cosas y de repente sientes estas famosas corazonadas, ¿no? O sea, la intuición es una forma de inteligencia. Sí, ¿no? Es la computadora haciendo todas las permutas y dándote la respuesta, ¿no? O sea, si tú de repente tienes... cuando respondes con la tripa es porque tu subconsciente está corriendo los escenarios, ¿no? Está corriendo el algoritmo. El algoritmo. Del subconsciente, ¿no? Hay mucha de la memoria que tenemos también guardada probablemente en otras células del cuerpo, entrando a la alquimia el alquimista de las finanzas, mi querido Comet. Así es. Y pues, ¿qué más de Soros? Yo creo que el de ir a las burbujas, no necesariamente huir de ellas. Absolutamente, porque a veces ese es el convencionalismo, ¿no? De huye de las brujas. Y no, también hay oportunidades, ¿no? Claro. Si está el fuego, como dice, pues échale gasolina. Exacto. Entra y sal, ¿no? Sí, nada más sal, porque pues las burbujas son burbujas porque se truenan. Si no, no sería una burbuja. Ninguna subida es infinita. Yo creo que ahí el timing siempre tienes... Lo más difícil, y lo hemos discutido en las inversiones, es saber vender. Es bien difícil. Sí, porque... ¿no? Es mucho más complicado vender bien que comprar, yo creo. Absolutamente. ¿no? Porque aparte, pues también hay muchas personas que piensan que nunca debes de vender, ¿no? Y esa muchas veces, tú lo has dicho, ¿no? Tu mayor error en las inversiones muchas veces ha sido vender muy temprano. Sí. Y vender muy temprano tal vez cuando ya hiciste 100% de Pero tu lana. vender también es gestionar riesgo, no puedes a veces no vender, o sea, es pasar el sombrero, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo más relevante, ¿no? Como siempre como lo viven decimos. los verdaderos millonarios, es que nunca venden y aparte vender te causa impuestos y piden un back-to-back, que es un crédito de caución, que piden un crédito a cambio de sus acciones. O sea, los millonarios no venden sus acciones. Bueno, pero viven también de créditos con sus acciones en garantía. Ya hablaremos de eso y ojalá que en algún punto estemos en esa posición, mi querido Tom. Y digo, sobre todo son muchos los grandes empresarios como Jeff Bezos y demás que, pues, ¿para qué venden sus acciones de Amazon? Mejor sacan un crédito y aparte el crédito es libre de impuestos, entre otras muchas cosas. Pero sí, tienes razón, ¿no? El vender también es un arte. Pero bueno, creo que al final del día, George Soros es un artista, un alquimista muy distinto a los que hemos explorado aquí, que tiene su propia salsa secreta y de la cual podemos también empezar a integrar e internalizar parte de ella. Creo que me quedo sobre todo con el tema de la reflexividad. Si tuviera que elegir algo sería eso, por la importancia que tiene no nada más dentro de los mercados, sino también en la vida. Entonces pongámonos a pensar también cómo estamos generando nosotros mismos esos ciclos de reflexividad en nuestra vida, ¿no? Que a veces los conocemos como círculos virtuosos o círculos viciosos. Querido Comet, muchas gracias. Totalmente. Aquí un último ejemplo. Ahorita tú que ya te vas a ir a tu Ironman y la vas a romper. Pero cuando a mi coach de correr, que lo quiero mucho, Luis Mejía, le dije, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para correr un maratón abajo de 3 horas? Creer que lo puedes correr abajo de 3 horas. Es la número 1, ¿no? Claro, solo así es posible, ¿no? Si creemos que es imposible, pues entonces nunca lo vamos a lograr. Sí, ¿no? Un gran abrazo también a Luis. Mi querido Comet, gracias.